¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Okay, go. You look at me, I look away, 'cause I know you wanna kiss me, but if you do, we can't erase it. En Capital Intereconomía, empresas con identidad. Don't know if I believe it when you say it. There's so many things that I really wanna say to you. I'd give anything to go back before we ever knew. 11:39 minutos, es el momento de hablar de empresas con identidad. Hoy llevamos a un operador de fibra que está revolucionando la llegada de Internet a la España vaciada. Es Asteo Red Neutra, un nuevo operador mayorista de fibra que ha desarrollado un modelo de negocio realmente innovador en el ámbito rural aquí en España, con un acceso a una red de última generación. Y además nacen con una vocación, un propósito social, esa reducción de la brecha social en los territorios no digitalizados e impulsar la conectividad. Recordemos, actualmente se encuentran desplegando redes de fibra en las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla y León, más de 300 municipios en los que están implantados en este 2023. Y hace un par de años, en 2021, y paralelamente, ese mismo ejercicio, entró un fondo luxemburgués que les permitió desarrollar a mayor velocidad el desarrollo de redes en estas dos regiones, y en ellas están. Pedro Abad es el consejero delegado de Asteo Red Neutra. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Buenos días, Manuel. Bueno, antes de nada, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuándo se despertó esa vocación o cómo fue ese proceso de analizar, de detectar necesidades de mercado? Pues bueno, la entradilla que has hecho, prácticamente has explicado perfectamente el proyecto y efectivamente faltaría ese punto, ¿no? ¿Cómo conecta esto con la realidad? Y la realidad es que si miramos el mercado español desde un punto de vista de telecomunicaciones, pues es un mercado del que tenemos que estar muy orgullosos, porque hemos conseguido unos avances inimaginables en los últimos años, los últimos 10 años, por ejemplo, que nos han llevado a ser el mercado que lidera en Europa y casi a nivel mundial lo que es la adopción de la fibra óptica y todo lo que ello conlleva. Pero eso tiene una letra pequeña, y la letra pequeña es que, según datos auditados a nivel europeo, en España declaramos ahora coberturas de en torno al 90% de las viviendas con conexión de fibra óptica. Pero si desagregamos el dato, siempre decimos esto, y es, nos vamos al mundo rural y esto ya baja al 65%. Es decir, todavía hoy, siendo el país más avanzado en toda Europa, pues podemos decir que 3 o 4 ciudadanos de cada 10 que viven en el mundo rural no tienen conexión a fibra. Y de ahí surgió la idea del proyecto de Asteo para centrarse exclusivamente en ese mundo ultrarrural que todavía no está atendido. ¿Pertenecías al campo, al sector telecomunicaciones? Sí, yo llevo toda la vida dedicado a este sector, efectivamente. Vosotros implantáis la fibra, no sois operadores de telecomunicaciones, como tal, no sois operadores. Sí, somos una operadora de telecomunicaciones, pero como tú decías en la entradilla, desarrollamos un modelo neutro. ¿Qué quiere decir modelo neutro? Pues sencillamente que nosotros somos el que desarrolla y digamos que activa la infraestructura, pero la comercialización no la desarrollamos nosotros. La hacen las compañías que dan el servicio al usuario final. De esta forma conseguimos dos objetivos. El primero es que la barrera de entrada para esas compañías de telecomunicaciones que quieran dar el servicio, que es esta inversión relevante en la infraestructura. ¿Despejáis el camino? Lo hacemos nosotros, nos encargamos exclusivamente de eso. Y luego tiene una segunda ventaja muy importante, y es que de cara al consumidor, el modelo mayorista lo que garantiza es que va a tener acceso a distintas ofertas comerciales. Es decir, nuestra visión es que ese ciudadano que vive en un pequeñito pueblo de Segovia no solo tenga acceso a la fibra óptica, sino que incluso, y de última generación, como apuntabas en tu entradilla, sino que además puede elegir entre distintas ofertas comerciales, igual que si viviera aquí en el centro de Madrid. Y entonces que esa brecha digital además no esté sesgada
con limitaciones de acceso a ofertas comerciales. ¿En cuántos municipios estáis actualmente? Actualmente estamos activos en 329 municipios. 329 municipios que responden a un perfil determinado. ¿Tiene que ser un tamaño concreto? Exactamente, ¿a qué responde ese perfil de cliente o de municipio? Bueno, nosotros lo que buscamos es que la topología de nuestra red acometa el mayor número posible de municipios. La topología de la red es, imaginemos, una red de carreteras. Nuestra red de carreteras es la fibra que desarrollamos interprovincialmente para ir conectando entre sí todos estos municipios. Actualmente tenemos desarrollados unos 1.500 kilómetros de esta fibra interprovincial que nos permite acometer la conexión de todos estos municipios. Visualicemos el municipio A con el B, con el C, con el D, todos ellos conectados entre sí. Y si por el camino nos encontramos que hay una pequeña pedanía que tiene 20 habitantes censados, ejemplo, Bernuy de Coca, municipio de Segovia, una pedanía de Coca, que tiene censados en el año 22, creo que son 16 habitantes, pero que a nosotros nos pillaba en el trayecto para conectar Coca con, creo que es, el municipio que está a continuación. Bueno, pues hemos hecho una pequeña acometida también, que es una proyección de nuestra red para darle servicio a esos 16 vecinos. Asteo Red Neutra, ya que está, ¿no? Pues hace, en fin, no se queda solo en un municipio concreto, sino que la estrategia es digamos, más englobando más regiones, comarcas. Me has hablado de 329 municipios. ¿El número de hogares con...? Pues en este momento, sí. Disculpa, Manuel, que un matiz a lo que decíamos antes. Nosotros cuando decimos que somos ultrarrurales, es que realmente vamos a territorios muy rurales. Esto quiere decir que de media estamos cubriendo poblaciones que tienen menos de 1.000 habitantes. Y esto en hogares se traduce en 300, 400 hogares de media. Nosotros actualmente tenemos 120.000 hogares activados dentro de esos 329 municipios que estábamos mencionando, lo cual, si hacemos un cálculo rápido, nos da la visibilidad esta que estamos diciendo, que cubrimos un territorio geográfico muy extenso, por lo que hemos tenido que desarrollar ya 1.500 kilómetros, porque además la orografía del terreno, en Castilla y León, por ejemplo, son municipios con una densidad de población mucho menor, pero que están más próximos entre sí. En Extremadura, esa orografía del terreno y esa particularidad demográfica, los municipios son un poquito más grandes, pero más distantes entre sí. Ese mix lo que hace es que al final son territorios que tienen una carencia de infraestructuras, de tecnología de fibra óptica, y que nosotros con esta solución, primero desarrollando nosotros esa transmisión y segundo con el modelo neutro, estamos empezando a dar ese servicio y a ocupar ese espacio. Pero ¿es rentable, Pedro, ese anejo o pues esa pedanía de Coca en Segovia, aunque pille de paso, 16, un municipio de 16 habitantes instalar la fibra? Pues si solo tuviéramos que desarrollar toda esta infraestructura para dar servicio a esos 16 habitantes, sería imposible monetizarlo. Pero dado el modelo que nosotros hacemos, combinando ese esfuerzo de obra civil para conectar todos estos municipios, encontramos la rentabilidad en el conjunto. Y nacisteis hace un par de años, 2021, en ese mismo año, o a los pocos meses, entiendo que entró un fondo luxemburgués. ¿Esto es? CBEF. Eso es, Connecting Europe Broadband Fund. Que además participa en este tipo está inmerso en más proyectos de este tipo en Europa. No sé si se puede decir qué participación tomó en Asteo, cuánta inversión mantuvo en este 2021 y qué mejoras habéis introducido. Bueno, la participación es mayoritaria. La posición que tomó este fondo es mayoritaria porque su estrategia... Además, una característica que tiene este fondo es que desarrolla proyectos, lo que ellos llaman Greenfield, que son proyectos que empezamos de cero, igual que Asteo, y lo están desarrollando en toda Europa. Y la vocación de este fondo precisamente es ese síntoma social que apuntabas tú en la entradilla, en la que tiene esta motivación de llevar la infraestructura de la fibra óptica al entorno rural en toda Europa. En nuestro caso, el primer proyecto aprobado y financiado con ellos, que es de 100% financiación privada, asciende a 41 millones de euros, que son los que estamos ejecutando en este momento, que además se han visto reforzados por la adjudicación de un programa de ayudas público-privadas que se denomina Único, que en el año 22 fuimos adjudicatarios de las provincias de Segovia y Burgos, y en el año 23, recientemente, hace unos días, la semana pasada, hemos recibido la comunicación de ser provisionalmente, porque está en fase provisional todavía, adjudicatarios para la provincia de Segovia en la edición del 23.
Con lo cual, nuestra fase 1 se ve ampliada ahora por estas 2 subvenciones públicas. Y estamos ahora analizando lo que es la fase 3, que llamamos internamente, que para seguir supongo ampliando. que será ampliar, pero de momento os quedáis en Castilla y León y Extremadura. ¿Hay alguna otra comunidad que estratégicamente o que por esa orografía se asemeje o que se adecue más a vuestra experiencia previa en estas regiones? Bueno, nosotros utilizamos mucho para esto el mismo criterio que decíamos antes, de identificar zonas donde no hay infraestructura y estos territorios que requieren no solo del FTTH del municipio, sino muy importantemente también esta infraestructura regional que además nos permita ofrecer otro tipo de servicios. Por ejemplo, estamos visualizando ese ciudadano que vive en estos municipios que estamos describiendo. Pero hago un paréntesis para hablar de tecnología, y es el siguiente salto a nivel tecnológico que estamos abordando en toda Europa y a nivel mundial, es el 5G. Entonces, el 5G se da la singularidad que es una tecnología que se emite vía radio, pero esas antenas que van a emitir en señales 5G requieren de conectividad por fibra óptica, que es la única tecnología que soporta los niveles de latencia que van a necesitar los servicios que soporten sobre tecnología 5G. Esto quiere decir que esta infraestructura que desarrollamos a nivel regional tiene muchos objetivos. Uno de ellos es, obviamente, ofrecer este servicio a la ciudadanía, pero otro de ellos también es generar esa infraestructura que permita que la implantación del 5G en el mundo rural no se quede atrás, sino que tengamos la fibra en proximidades de esas antenas para poderlas conectar y de este modo las operadoras que tienen espectro 5G puedan dar sus servicios también en este territorio ultrarrural. O sea, que todo lo que no sea fibra podéis llegar también a través del 5G, pero no sé, entiendo que a lo mejor en Valencia pues las condiciones orográficas son totalmente diferentes, ¿no? Con esa parte de montaña que a lo mejor, bueno, pues hay una inmensidad entre municipio y municipio. De momento, confirmas que os quedáis Castilla y León, Extremadura, de cara a 2024... Estamos evaluando otras zonas, como me preguntabas, que me he ido por otro sitio. Volviendo a tu punto, hay un mapa que elabora el Ministerio y es muy visual. Se llama el mapa de las zonas blancas. Está en distintas tonalidades, en las zonas que hay más cobertura y menos cobertura de fibra. Y es curioso como observar que todo el interior del territorio español es el que mayoritariamente todavía está con ciertas carencias de infraestructura de fibra. Entonces, en Asteo tenemos el foco puesto en estos territorios blancos en los que todavía no hay cobertura de fibra. Dime la verdad, Pedro, ¿barruntasteis la idea de fundar Asteo Red Neutra con la pandemia? O sea, en 2020 quizá llega, digamos, esa, no esa luz, pero sí el convencimiento de decir, oye, esto es una realidad, hay mucha gente que se está yendo a sus pueblos de origen porque pueden teletrabajar, porque pueden tener ciertos servicios, aunque es verdad que faltan muchas cosas. Me gustaría hablar de retos antes de que, bueno, nos quedan muy poquitos minutos. ¿Se fraguó en la pandemia? Sería muy oportunista Asteo. decir que sí, no es cierto, el proyecto nació antes, pero sí que es cierto que la pandemia ha validado el modelo. Es decir, la teoría que nosotros desarrollamos, económicamente demostrada, la pandemia, que ha cambiado muchos de nuestros valores como ciudadanía, pues han reforzado este valor por volver al mundo rural. Y hacíamos una reflexión antes de entrar en antena de la dependencia que tenemos en el mundo urbano del mundo rural, porque lo que hayamos desayunado esta mañana, lo que vayamos a comer hoy, proviene del sector agrario. Entonces se da esa paradoja que llevamos sufriendo el efecto de la despoblación 25 o 30 años, pero sin embargo tenemos esa enorme dependencia del mundo rural, y es en particular del sector agrario, sector ganadero. Y además otro apunte, si me permites, Manuel, y es que nosotros decimos que España es un país rural. Y lo apuntamos en ver un poco cómo está la demografía de la sociedad. Y es decir, en España tenemos censados 8.115 municipios, 8.115, de los cuales más de 50.000 habitantes solo hay 145 ciudades. Y en el extremo opuesto, el 60% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Es decir, claramente, por estructura municipal, vivimos en un país rural, donde ha habido una gran masa de población desplazándose al entorno urbano. Afortunadamente, hay una parte de la sociedad que cada vez más ve una oportunidad en el retorno al mundo rural. Definitivamente o temporalmente, por aquello del teletrabajo, ¿no? Que es algo también muy manido en estos días. Pero todo eso es gracias, hoy por hoy, a la tecnología. Y
Claro, parece que la pandemia fue como una especie de Big Bang, ¿no? Y como que todo explotó de repente. Es verdad que luego, pues oye, no vamos a decir que se haya pinchado la burbuja, pero digamos que hemos vuelto un poco a la realidad o que se imponen otros cánones, otros tiempos. ¿En qué etapa nos encontramos ahora, Pedro? Dentro de esa implantación de la fibra para reducir la brecha social realmente en España. ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Cuánto nos queda? Ya me decías que España es líder en Europa, pero ¿en qué etapa estamos? Pues se estima que deben quedar en torno a como máximo un par de millones de hogares españoles que no estén conectados por fibra. Depende de la fuente, pero entre 1,5 millones y 2 millones podría ser un dato bastante aproximado. Y la dificultad que tienen estos hogares es que están pues recónditamente, difícilmente accesibles. Entonces, proyectos como Asteo son de gran necesidad para intentar dar esa oportunidad de conectividad a un municipio o una pedanía o una pequeña aldea, independientemente de donde esté localizado. Aldeas en las que mucha parte de esa población es mayor y no tiene a lo mejor las habilidades, las capacidades digitales. ¿Esto es una merma para Asteo? Bueno, en realidad es una oportunidad. De hecho, me pones muy fácil el introducir un tema que me gustaría mencionar, y es que en Asteo, en esta primera fase era poner en marcha la maquinaria y poner, nunca mejor dicho, los bulldozers a trabajar para desplegar la fibra. Pero por otro lado ahora lo que estamos desarrollando es un programa que le llamamos Siembra Futuro Digital, donde lo que pretendemos son dos principales ejes. Uno es fomentar la aparición de más compañías de telecomunicaciones en este mundo rural para ofrecer los servicios apoyándose no solo en la infraestructura de Asteo, sino en las herramientas tecnológicas que ponemos a su disposición. Es decir, hay otra singularidad del mercado español, y es que somos el mercado europeo con mayor número de operadores locales, con un papel insustituible en esta expansión de la tecnología y en llegar a la ciudadanía con un modelo de cercanía. Pero aún así hay territorios, como puede ser Castilla y León, donde todavía nos falta mucho por hacer. Y un segundo eje que es facilitar la adquisición de hábitos digitales para esa población que todavía pues se ve abocada a esa brecha social, como tú apuntabas. Y esos son los dos nuevos retos que estamos abordando en Asteo. Pues queda mucho por hacer, pero España está en una posición inmejorable en el viejo continente. Bueno, última pregunta, Pedro, ¿sí? La que hacemos siempre a todos los invitados en estas empresas con identidad. Otra empresa con identidad, otro empresario o compañía que admires y que creas que merece la pena que entrevistemos aquí en Capital Intereconomía. Joder, pues yo creo que todo lo que sea dar voz y visión al mundo rural es más que bienvenido y nunca será suficiente. Y a mí me gustaría mencionar a otros colegas que se dedican un poco a la misma misión, pero en el territorio gallego. Y sería la compañía Rede Aberta, que está desarrollando un proyecto igual de ilusionante para llegar a esos concellos gallegos que no tienen conectividad a día de hoy. Pues trataremos de hacer la cadena aquí en Capital Intereconomía. Pedro Abad, consejero delegado de Asteo, Red Neutra. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Placer. Y que nos vamos, que ponemos el punto y final. Recuerde, mañana volveremos a la misma hora, a las 7, las 6 en Canarias. Hasta entonces, sean felices. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.